tengo el gusto de presentarles a Antonio Ortiz, quien es subdirector de riesgos operacionales en el Banco Nacional de Comercio Exterior en México. Antonio tiene más de 20 años de experiencia en áreas de crédito, control interno, riesgo y auditoría, diseñando, implementando y mejorando metodologías para su gestión. Bienvenido, Antonio. Un placer tenerte hoy por aquí, para que nos compartas todos tus conocimientos y buenas prácticas sobre riesgos operacionales. ¿Cómo estás? Adelante con tu exposición. Y bueno, dando la apertura a nuestro segundo día de este gran evento. Muchísimas gracias, Yomina, por la presentación. Pirani, por la invitación y la aceptación. Este es el segundo encuentro en que me presento. Espero sea de mucha utilidad. El que ven en la imagen soy yo, apoyado de inteligencia artificial. Si tienen una aplicación mejor que me pueda ayudar, bienvenida, escriban en el chat. ¿Qué es lo que quiero que reflexionemos en esta charla? Recordemos que hace 30 años es el punto de inflexión para que se tomara en cuenta la gestión de riesgo operacional. Gracias a Nick Leeson, en donde, motivado por una falta de segregación de funciones, control interno, supervisión, apetito al riesgo, ayudó a quebrar a un banco, ¿no? A Barings Bank. Y derivado de eso, Basilea genera en diferentes momentos principios que ha permitido o nos ha permitido gestionar el riesgo, ¿no? Iniciábamos en 2003, en donde genera únicamente la parte de que existiera una gestión que se identificara, se evaluara, se diera un seguimiento, se supervisara y se diera a conocer. Viene la crisis financiera y fortalece precisamente a todas las instituciones financieras para contar con mejor capital y mejor gestión para hacer frente a ellas. Sin embargo, en 2014 empieza a encontrar fallas en la herramienta para poder nosotros identificar y evaluar programas de proceso de gestión de cambio que es ya motivado hacia una cultura, la implementación de estas 3 líneas ahora para que cada uno conozca los roles a los que debe actuar precisamente para gestionar y lograr los objetivos deseados y declarar un apetito, ¿no? Finalmente, en 2021 culmina con estos principios ya más sólidos en donde se centra en ciertos principios en donde incorpora también la parte de la resiliencia por la parte tecnológica para tener una mejor resistencia y acción hacia las instituciones. Todo esto, creo que durante 30 años hemos logrado ya contar con herramientas que nos ha permitido, como Pirani, que nos permite dentro de su sistema administrar y gestionar e informar estos reportes, ¿no? Pero en opinión de colegas vemos que sigue siendo el factor persona la clave precisamente para poder implementar e identificar oportunamente esos riesgos para poder reaccionar adecuadamente, ¿no? De forma ordenada, no improvisando. El propósito precisamente de la agenda es recordar qué nos preocupa en torno de este 2025. La cultura de riesgo siempre sigue siendo un pilar fundamental para estos temas. El poder humano finalmente es quien nos apoya a mitigarlo o finalmente o posiblemente ocasionarlos. Algunas sugerencias que llegamos a consensuar el equipo de trabajo de colegas, gracias al equipo como siempre interno y externamente que me ha ayudado a precisamente encontrar estas causas que creo les podría ser de utilidad y finalmente los retos que tenemos, ¿no? Empiezo por qué es lo que preocupa para los riesgos operacionales y quise tomar 2 grandes encuestas. Por un lado, la parte latinoamericana, que es un eje que estamos tomando, creo que ya todos, la parte de Pirani, pero en la parte europea, que también replica mucho en Latinoamérica, y con un enfoque de auditores.
es bien importante ese enfoque porque también ellos desde su parte objetiva y externa logran también percibir cosas que a veces lo que le llaman ceguera de taller para nosotros los gestores de riesgo operativo no logramos identificar, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos observando? En la lámina estamos viendo del lado izquierdo los riesgos más importantes de esta encuesta de 19 países, me parece, no, fueron 15 países, 530 personas en el caso de Pirani y en el caso de los auditores fueron 20 países con 985 respuestas. Y si vemos, podemos observar que son similares, ¿no? Nos preocupa mucho la ciberseguridad y la protección de datos en donde las estrategias siguen siendo las mismas, ¿no? Establecer una cultura de ciberseguridad, establecer roles claros, estándares, adoptar, implementar estándares internacionales de acuerdo a la complejidad que tenga cada institución, evaluarlos regularmente, hacer pruebas de vulnerabilidad y sistemas actualizados, ¿no? Otra cosa que también nos está preocupando mucho son los cambios regulatorios y esto es motivado también por la materialización de eventos. No olvidemos que generalmente cuando los reguladores obligan o requieren que establecemos controles es porque están observando cierta materialización de estos riesgos, ¿no? Y estos se están dando con mayor frecuencia. ¿Y qué es lo que buscamos como estrategia? Bueno, crear la cultura, capacitar, monitorear y automatizar este cumplimiento. Vemos también el tema de fraude, en donde, bueno, pues cada vez se está materializando más. Aquí en México, de hecho, hemos estado observando y creo que ustedes se han enterado por medios de comunicación las intervenciones de ciertas instituciones financieras en donde se ha materializado fraudes, pues más por un comportamiento de código de ética, ¿no? Por un código de conducta, por la materialización de una persona que quiere desviar esos recursos. Y finalmente, situaciones que afectan la continuidad de negocio. En el ámbito ahora de auditoría, a la que me estoy enfocando precisamente en esta presentación es el capital humano. El auditor, además de ver igualmente la ciberseguridad, los cambios regulatorios y esta disrupción digital, están viendo que hay fallos en esta cultura y también en la gestión y retención del talento y que vamos a ver más adelante cómo esto finalmente ocasiona la materialización de riesgos operacionales. Hace 3 años precisamente compartía en Summit 2022 la mejor práctica que llegamos a implementar en la cultura de riesgos aquí en Bancomext. Y empezaría nuevamente definiendo que la cultura describe los valores, creencias, comportamientos, actitudes y comprensión sobre el riesgo compartidos por un grupo de personas con un propósito común. Y esto se aplica a todas las organizaciones, ¿no? Gráficamente se divide de 3 elementos. El primer elemento es la actitud. Y esta actitud vista como una disposición mental que tiene la persona, ya sea positiva, negativa o neutra hacia un comportamiento. El comportamiento en sí ya es la acción observable que va a tener esta persona y que es influenciada por 2 cosas. La actitud que él trae y la cultura que está observando dentro de la institución. Dicho lo anterior, el comportamiento que vamos a ver de forma individual o grupal dentro de la institución está influenciado por estos 2 elementos. Si no logramos como institución dar observaciones, predicar con el ejemplo, realmente lo que estamos comunicando, ejecutarlo, el comportamiento de las personas va a cambiar y es cuando se motiva precisamente y se materializa el riesgo de conducta, porque empezamos a ver que si la otra persona lo hace yo, ¿por qué no? Que si permitieron eso, ¿por qué a mí no?
Y entonces es cuando se materializa precisamente esas fallas en la cultura. Más adelante se les va a proponer ciertas acciones que nos permita precisamente atender este tipo de fallos que estamos presentando. Y esto es el primer tip que tenemos que tener siempre en cuenta. Cómo a través de la gestión de riesgos podemos nosotros precisamente conectar con el área de recursos humanos, crear grupos, células que realmente de manera grupal pequeña, pero en la suma de todas esas en las instituciones, logremos permearlo y poder abarcar cada vez más un mejor comportamiento y lograr así la materialización de la cultura, logrando los objetivos deseados. Tomé como modelo de cultura dos ejes. Uno, por el lado izquierdo vemos una publicación que hizo Yuri Vladimir. Él está en Algerisk. De hecho, es una empresa que se dedica a certificaciones personales de riesgo operacional. De hecho, nosotros aquí el equipo estamos certificados como gestores de riesgo operacional en esa empresa. Y por el lado izquierdo también vemos la propuesta que propone Pirani, en donde si observamos por el lado izquierdo, inicialmente tenemos lo que se establece de manera de alta dirección, ¿no? Necesitamos tener liderazgos con acciones concretas, que la comunicación sea clara, la capacitación y la concientización sea comprendida y que tenga un propósito en específico. Debemos de tener reconocimientos y a veces no necesariamente monetarios, sino también reconocimientos verbales para que emprendamos comportamientos más proactivos. Y finalmente, lo que indican las gestiones de riesgos, bueno, anticiparse a posibles y tener indicadores que permita precisamente monitorearlos, ¿no? En el caso de Pirani, que me gusta la parte del equipo interdisciplinario que él la comentaba con anterioridad, precisamente para crear esas células y que tengamos capacidad de innovación y de mejora de manera en ciertos procesos y de ahí permearlo a grandes escalas, ¿no? El trabajo coordinado y constante en todas las áreas de la organización para lograr esa participación y el apoyo del área de comunicación interna para que tengamos esos mensajes claros, que no caigamos en ambigüedades para que logremos esa conciencia, ¿no? Ahora bien, hace 3 años les comentaba cómo nosotros creábamos ese modelo, ¿no? Y partíamos inicialmente de que para todas las instituciones, para iniciar con un proceso de cambio, primero tú tienes que cambiar. De tal forma que el equipo de riesgo operacional inicialmente se capacitó en herramientas, se certificó en la gestión de riesgos operacionales para identificar, uno, esas mejores prácticas que podías adaptar dentro de la institución, crear programas de capacitación institucional y enlaces en cada uno de los procesos que nos permitiera no nada más tener un equipo de 5 personas, sino tener un equipo de 50 personas en una institución de 500 que permeara este conocimiento. Y finalmente estar haciendo comunicaciones efectivas, periódicas, más o menos de un mes, para recordarles la importancia de estar identificando y reconociendo esos riesgos operacionales ante un entorno muy cambiante. Eso permitió establecer políticas y planes dentro de la institución para que se rigieran y quedara documentado el rol que tendría, de acuerdo a las 3 líneas, cada persona. Todo esto con un apoyo de un aplicativo tecnológico que te permitiera administrar este volumen de datos
en donde ya pudiéramos pronosticar ciertos eventos en ciertas líneas de negocio y también contar con herramientas para informar oportunamente a la alta dirección sobre ciertos aspectos de capacidades con apoyo del área de recursos humanos para ver dónde se podría estar materializando los riesgos operacionales. Finalmente, esto llevó a una cultura en la institución en la que logramos no ver el riesgo operativo como un daño, sino como una mejora a tu proceso, como una acción que te permitiera lograr el objetivo a través de mejorar por el incidente ocasionado y no verlo como un error o estigmatizar a esa persona. ¿Qué fue lo que logramos en ese momento? Si vemos la gráfica del lado izquierdo, en 2022, cuando platicábamos de esta cultura que iniciábamos en 2015, ya empezamos a ver resultados en los 2 últimos años motivado por varias cosas, ¿no? Una, por la oportunidad que se dio en los mercados como institución financiera para hacer crecer la cartera, pero esto ordenado sin que existieran riesgos operacionales. ¿Por qué? Por tener personal altamente especializado gestionando basado en riesgos y contar con todas estas herramientas para mejores tomas de decisiones. Esto es finalmente el logro de todo el sistema de control interno. El que contemos con un ambiente de control que permita definir claramente los objetivos, tener personal adherido a un código de conducta con estructuras, organizaciones, estar administrando adecuadamente el riesgo, estableciendo esas actividades de control para hacer tomas de decisiones adecuadas. Eso es lo que logramos en riesgo operacional, que generalmente en pocas ocasiones lo mencionan, ¿no? Afortunadamente aquí en el informe anual que pueden consultar, que es público, sí lo estamos considerando, ¿no? Esto es también basado en el capital humano y la gestión de riesgos que se tiene. Pero lo que es cierto es que seguimos teniendo áreas de oportunidad, ¿no? Seguimos teniendo dentro de las instituciones en donde aquellos errores que se llegan a repetir y que se asumen que siempre han sido así, no se revelan, en donde empiezan a establecer niveles de servicio entre ciertas áreas precisamente para no registrarlo y no comprometerse, en donde lo importante es ver que no se descubra y que ciertos informes no se consideren para toma de decisiones, donde se sigue tal vez en ciertas células desconociendo la importancia de cumplir con la regulación y con la revelación de riesgos operacionales. Esta es la parte más importante que tenemos que seguir identificando y estableciendo mecanismos que nos permitan, como institución, lograr controlarlos y lograr cambiar ese comportamiento hacia la cultura que nosotros queremos. Quisiera compartir, que seguramente ya los han visto, 2 tipos de acciones de manera internacional en donde pudimos darnos cuenta de la capacidad que tiene la parte humana para poder ocasionar riesgos realmente disruptivos. Esta primera, en donde en 2017 más de 75,000 personas fueron afectadas, 700 vuelos, y la causa fue la desconexión de la fuente de alimentación de forma inicialmente deliberada. Si ustedes consultan en la red, podemos ver 3 versiones. Una versión en donde
mencionan que fue una interrupción tecnológica en donde hubo una sobrecarga y por lo tanto se desconectó la fuente. Por el otro lado, mencionaban que estaba la aerolínea presentando un programa de despidos masivos y que fue deliberada esa desconexión para afectar a los usuarios. Y la tercera versión que mencionan públicamente que fue accidental. Los impactos, como siempre tenemos en relación en riesgo operativo, pues se ve afectada la aerolínea en los ingresos, hay pérdidas económicas porque se tuvieron que hacer pagos de compensación, reembolsos y costos operativos, la parte reputacional en la aerolínea y la lealtad de los usuarios y la productividad en dicha. La lección aprendida que seguimos, de hecho, yo creo que implementando como gestores de riesgos es seguir mejorando nuestra infraestructura, nuestros sistemas y nuestros procesos de tecnología, mejorar esos planes de contingencia, de recuperación y gestión de crisis, mayor inversión en recursos de tecnología, personal y capacitación, mayor inversión en canales de atención al cliente, comunicación y retroalimentación. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, pues se impidió ese registro precisamente porque se desconectó y no se pudieron hacer los vuelos. Sin embargo, aquí lo que vemos y tenemos que seguir reflexionando, hay cosas que podemos mitigar y hay cosas que podemos anticiparnos dado ciertos contextos. En este contexto, si nos apegamos a la parte del despido masivo, en donde sabemos que sí puede haber sabotaje en ciertas personas por ese descontento, por esa acción. En ocasiones, las áreas que toman esas decisiones no consultan al área de riesgo operativo de qué acciones de manera preventiva se pudieran tomar para evitar este tipo de cosas. Y ese es el segundo lanzamiento que hemos hecho también y que hemos logrado con el área de recursos humanos, ¿no? Tomar en cuenta la opinión de riesgo operacional para ciertas acciones que consideran pudieran llegar a tomar afectación en la continuidad del negocio. Otro evento que quisiéramos tocar aquí en esta charla es el amerizaje de emergencia en el río Hudson, que fue en 2009, en donde salvó la vida de 155 personas y que, de hecho, hay una película en donde, derivado de una bandada de gansos que impactó en dos motores del avión, ocasionó la pérdida de potencia en ambos motores y gracias a las 20,000 horas de vuelo que tenía el piloto, su pericia y su toma de decisión logró salvar la vida de ciertas personas y que en investigaciones mencionaban ya en simuladores que la acción que tomó él en el 70% de los casos se fallaba. Es interesante este análisis que nos proporciona Estados Unidos en este evento, porque además de las 34 recomendaciones ya específicas en donde ya logran hacer que se prueben motores para determinar esa resistencia a los choques, desarrollar listas de verificación de más fallos que pudieran presentar de diferentes factores que a veces en la gestión no logramos, sino únicamente atender, no de manera holística, sino únicamente de manera particular ese evento, y aunque en ocasiones solicitamos más posibles fallos, si lográramos en un momento dado, que también la lista podría ser interminable, ¿verdad? Pero que sean los más probables que pudieran realizarse, pudiéramos estar gestionando mejor y logrando los objetivos deseados, ¿no? Estas dos reflexiones es lo que quería compartirles, en la que
dos seres humanos, tal vez uno con dolo y el otro con una actitud y comportamiento de salvar, lograron acciones completamente diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que estamos sugiriendo para poder lograr mejorar esa cultura, ese fallo en la cultura? Y por otro lado, la parte de desarrollo y retención de personal. Este tercer caso que les queremos compartir es un puesto que se publicó en LinkedIn, en donde en una gerencia de riesgos de modelo estaban estableciendo como requisitos la licenciatura y una experiencia de 3 años como puesto similar, conocimientos técnicos de Office y las actividades a desempeñar era elaborar y controlar los límites de riesgo operacional, elaborar herramientas para la estimación, análisis de estrés. Y aquí es donde me quiero detener. Para los que ya somos gestores de riesgo, sabemos las herramientas y el conocimiento transversal que se requieren. Para elaborar herramientas de estimación, necesitamos el apoyo, uno, de ciertas herramientas como Excel, Python, Risk Simulator, R y otras, ¿no? Y necesitamos conocer precisamente no nada más estadística descriptiva, sino también inferencial para hacer análisis de series temporales, análisis de supervisión y monitoreo en tiempo real, modelos estadísticos y probabilísticos, análisis de árbol de fallos, de capacidad de escenarios. Todo esto no me lo dice en el conocimiento técnico que se requiere, ¿eh? Y desde aquí podemos observar ya un fallo en la contratación de la persona. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Hemos observado, y perdón que cambie un poco, hemos observado en ocasiones cuando ya está la persona en desarrollo cierto desconocimiento de ciertas herramientas que supone que nosotros, cuando hicimos el perfil de puesto, tenía que tener, pero como vimos en la anterior lámina, no se cumple porque de entrada no lo estás exigiendo. Aquí como tercera propuesta es basada en el manual operativo que establece quién lo debe de hacer, cómo lo debe hacer, con qué lo debe de hacer, en qué tiempo lo debe de hacer. Esas actividades que nos permiten precisamente o nos deben de permitir captar a esas personas, a ese talento del mercado para incorporarlas a la institución, describirlas adecuadamente. Y ya una vez que están descritas en donde establezco realmente los requerimientos técnicos que se requieren para desarrollar el puesto, cuando lo vaya a entrevistar, no únicamente haga una entrevista de preguntas, sino una entrevista de conocimientos técnicos prácticos. Ciertos colegas me han dicho en ciertas instituciones financieras que en algunas sí se aplican este tipo de conocimientos en donde te dan un caso y tú tienes que resolverlo y proponer nuevas acciones. En muchas de las instituciones no se logra esto. ¿Y en dónde lo vemos materializado? Cuando viene la curva, la contratación, la curva de aprendizaje, empezamos a ver riesgos operativos, fallos. ¿Por qué? Porque no tenía ese conocimiento técnico. Esta es una de las propuestas que también teníamos de que tenemos que lograr desde la contratación, asegurarnos que tienen los conocimientos técnicos prácticos en el puesto y los conocimientos específicos de ese puesto. Y por otro lado, la validación de referencias. Muchas de las referencias que dan generalmente no son los jefes, son los amigos que estuvieron dentro del área
y que son los que precisamente te van a decir que todo está bien, ¿no? Pero tal vez tendríamos que indagar un poco más sobre esa validación de referencias para conocer los motivos que tomó a la persona, tal vez salirse de la otra institución, tal vez para mitigar un poco el riesgo de conducta. Ya dentro del desarrollo, que también hemos observado, es de que no hay un embajador que integre a esta persona en la cultura. Nos han dicho en muchas de las ocasiones, si bien les va, les entregan los manuales operativos y les dicen cómo, pues de manera general, cómo se actúa sin hacer ese acercamiento a los sistemas, a los clientes y proveedores de la información. Y eso se necesita precisamente para que esa adopción a la nueva cultura en donde se está incorporando esta persona se logre materializar y evitemos estos riesgos operativos. Esa es una de las mejoras que logramos hacer dentro de Bancomext, que ha permitido precisamente disminuir esos riesgos operacionales. Dos mejoras que también se han logrado es la parte de la capacitación, pero esa capacitación que vaya específicamente a las necesidades del puesto y que presenten propuestas una vez que han logrado esa capacitación, una propuesta que mejore tu proceso para lograr ese objetivo. Cursos de habilidades blandas. Eso está, por ejemplo, en Macomex a disposición de todo el personal y cuando se tienen estas retroalimentaciones de manera semestral, se motiva a que la gente tome esa comunicación efectiva, el trabajo en equipo, la empatía, resolución de conflictos, el liderazgo, pensamiento crítico, que va a permitir precisamente conjuntar todo ese tipo de habilidades para el logro de los objetivos. En el caso de Bancomex tenemos cursos normativos en donde se obliga a toda la institución a tomar la parte de prevención lavado de dinero, control interno, riesgo operacional, seguridad de la información, continuidad de negocio, el código de ética, cursos que precisamente motivan a una conducta esperada del participante, logrando lo que ya vimos en láminas anteriores. Otra de las cosas que no tenemos que perder para mantener esta cultura es la gestión del riesgo psicosocial. Aquí en México estamos observando, y está del lado izquierdo, que muchas de las renuncias que se están teniendo a nivel entidad es por cargas de trabajo. Tenemos que cuidar esas cargas de trabajo, las expectativas laborales que tienen las personas, equilibrio entre la vida personal y laboral y esas relaciones interpersonales. Aquí como mejor práctica que hemos adoptado en Bancomex es contar con pausas activas. Vienen personas, 15 minutos a mediodía para que hagas estiramientos grupales, fortalecimiento un poco en ligas, y esto te permite realmente desconectarte de ese estrés que traes en el día a día, integrarte con las personas de tu área o de otra área si estás en un piso en donde intervienen diferentes procesos, te permite esa interacción, esa risa que te saca de ese estrés y que ha logrado, consideramos, un mejor ambiente dentro del trabajo. Actividades derivado del resultado de la encuesta que se aplica anualmente de cultura, en donde ya establecen actividades de balance trabajo y familia, en donde hemos logrado que personal junto con sus familias hagan reforestación o hacemos torneos internos que ha permitido esa relación persona y que en ocasiones contribuye precisamente al mejor trato dentro de la interacción en los procesos, ¿no? ¿Cuál es el reto finalmente que queremos transmitir? Es
Dicho todo lo anterior, el poder está en cada uno de nosotros, en nuestro comportamiento, cambiando esta actitud, el detectar en la cultura dónde están esos fallos para mejorarla. Eso permitirá continuar logrando los objetivos de la institución y retener ese talento que hoy se están observando en diferentes instituciones, su pérdida. Por mi parte ha sido todo. Deseo que esta charla contribuya como gestores de riesgo operacional a mejorar esta cultura y a retener mejor talento. Y bueno, estoy abierto a preguntas si es que las hubiera. Muchas gracias. Antonio, gracias, muchas gracias por esta exposición tan útil en la que pudimos profundizar sobre la importancia de estar bien capacitado para los cargos, no solo en beneficio de la empresa, sino también en el beneficio personal, ¿no? Porque pues no estarlo también es un riesgo para ambos factores y pues también es un beneficio para el desarrollo del talento humano. Ahora vamos con las preguntas. Si ustedes tienen preguntas, váyanlas dejando en el chat. Aquí ya varias personas nos han dejado preguntas. Por ejemplo, Bárbara Jara nos pregunta, ¿cómo se puede impulsar la cultura de riesgos dentro de una organización? Mira, nosotros la impulsamos y empezamos a ver los efectos de la siguiente forma. Inicialmente, haciendo comunicaciones mensuales de los beneficios que tiene el estar gestionando el riesgo operativo. ¿Y qué beneficios tenemos? Una, tu proceso es más eficiente. Dos, cumples los logros de los objetivos del banco y cumples con los niveles de servicio acordado. Cuando suceden los eventos, inicialmente la gente estaba resistente a registrarlos porque había que hacer un plan de acción. Eso lo empezamos a ver los primeros 6 meses, casi llegando al año. Posteriormente, las mismas áreas con su contraparte decían, oye, vamos a registrar este evento como riesgo operativo para mejorarlo, para establecer controles que nos permita hacerlo más eficiente y que no nos vuelva a ocurrir. Te cuento que desde 2018 a la fecha, las mismas áreas nos buscan, oye, queremos registrar esto porque queremos mejorarlo. Así es como mejoramos la cultura del riesgo, en donde ya la persona ve el riesgo como algo favorable para lograr sus objetivos y hacerlo de manera eficiente. Súper, vamos con otra pregunta. Aquí nos dicen, a veces se escucha que el riesgo más olvidado ha sido el riesgo operativo. ¿Por qué se llega a esta conclusión? Nos dice Isaí Romero. Fíjate que el riesgo operativo es el riesgo olvidado, ¿verdad? Y yo lo veo de forma de que cuando tú estás gestionando adecuadamente el riesgo operativo, efectivamente se olvida. ¿Por qué? Porque durante la actualización de los manuales en donde identificas los riesgos, en donde estableces los planes de mitigación, en donde se están cumpliendo con los controles, no existen incidencias. Si no existen incidencias, quieres decir que estás gestionando adecuadamente el riesgo operativo. ¿Sabes cuándo logré yo llegar a esa conclusión? Hace 2 años, cuando de 2022 a febrero de este año no se tocaba el tema de riesgo operativo en el comité. ¿Por qué? Porque estábamos logrando objetivos. ¿Gracias a qué? A que estábamos gestionando el riesgo operacional. Ok. Aquí hay bastantes preguntas. ¿Podrías sugerirnos algún catálogo o listado de los riesgos que son de capital humano? Normalmente solemos considerar amenazas en materiales de tecnología, pero no nos enfocamos mucho en algún tratamiento del riesgo que podemos ser las personas, dice Laura García. Laura, muy buena pregunta también. Gracias a las dos anteriores. Por ejemplo, aquí en México
tenemos una taxonomía que proporciona CNBB y que va en relación a la parte de la establecida por el Comité de Basilea. Sí hemos identificado mucho en temas de relación laboral y muchos en la parte de entrega y gestión de procesos. Ahí es donde vamos a observar mayoritariamente los temas de recursos humanos y en la parte de errores en los modelos. Si gustas, nosotros de hecho elaboramos una lista y con gusto la podemos compartir aquí a Pirani para que posteriormente, entiendo que en la presentación también la comparten, pudiéramos ahí sugerirles ciertos de la taxonomía general en donde hemos con el grupo que tenemos, tanto externamente como internamente, hemos identificado y que creo que pudiera ser útil. Vale. Aquí hay... ¿Cómo se estructura un área en la compañía? Gestión de riesgos, compliance y auditoría son 3 áreas diferentes, ¿y a quién le reportan? Ok. También muy buena pregunta. Fíjate que en el caso de auditoría es independiente al área de segunda línea, que seríamos el área de compliance, seguridad de la información y riesgo y riesgos, ¿no? Hay un modelo europeo, de hecho, una persona española que está promoviendo mucho, que no se ha adoptado mucho en México y que creo que se debería de adoptar, en donde el área de procesos, el área de riesgo operacional y el área de control interno forman una sola estructura, porque el riesgo, al final, el riesgo operativo lo que está buscando es mitigar esas desviaciones. Si tú integras al área de control interno y al área de procesos para que de manera conjunta y no aislada logremos proponer a las diferentes líneas una mejor ingeniería del proceso, se lograrían grandes cosas. Entonces, mi respuesta sería, pudieras hacer una innovación integrando al área de control, al área de procesos y al área de riesgo operativo como un solo ente para lograr una mejora de tus procesos, visto como mejora, no como un riesgo operativo, como mejora, como calidad. Muchas gracias, José Antonio. Antes de continuar con las preguntas, les quiero contar que revisen el chat que tenemos, porque en el chat ya les he enviado 2 ebooks que aportan muy bien a esta conversación. Descárguenlos para poderlos leer más adelante, para llevarlos a cualquier parte, y les estaré compartiendo más material en el chat, igual muy pendientes porque algunos de estos materiales se los estaré enviando por correo a los asistentes de la charla. Continuemos con las preguntas. Nos dice Enid Gómez: ¿cuál sería la metodología más efectiva para identificar los riesgos operativos en una entidad de salud? Los riesgos operativos en una entidad de salud, tal vez sí me podrías decir, mira, la técnica para identificar es la que te establece la ISO 31010, que son las técnicas que puedes hacer una a través de entrevistas a diferentes líneas de proceso, en donde tú vas conociendo de acuerdo al objetivo del proceso. Haces el diagrama de pescado de Chicago, en donde dices, oye, aquí hay un problema y dime cuál es el factor que lo pudiera ocasionar. La persona, el proceso, la tecnología, el presupuesto, un factor externo, ¿no? Esa pudiera ser, pero lo tienes que hacer en una entidad de salud, es súper aplicable. Entendiendo que lo tienes que hacer por los diferentes procesos que tienen de admisión, de atención o de salida, ¿no? Vale, José. Otra pregunta aquí nos deja Henry Deras. ¿Qué aspecto para la gestión del riesgo operacional podemos aplicar en los riesgos de lavado de dinero? Otra vez la pregunta, perdón. ¿Qué aspectos? ¿Qué aspectos para la gestión del riesgo operacional podemos aplicar en los riesgos de lavado de dinero? Ok, a ver si para la prevención del lavado de dinero, que tú lo que buscas es uno, tratar de identificar que provienen de una actividad ilícita, ¿no? Entonces,
Tal vez mi recomendación, si habláramos de una institución financiera en donde tú inicialmente quisieras detectarlo, sería partiendo desde la gestión de la promoción en el criterio de elegibilidad, en donde tú primero tendrías que cerciorarte que, que la entidad que tú vas a ingresar, su actividad es lícita. Dos, como bien dice la prevención del lavado de dinero, muchas de las empresas tratan de lavar bien los recursos de manera en efectivo, entonces tendrías que identificar de esa entidad si sus ingresos provienen principalmente de pagos en efectivo y si es y si esto es normal dentro de ese sector. Posteriormente tendrías que hacer como lo establece PLD, si el producto, la zona geográfica realmente están contribuyendo a ese grado de riesgo para la prevención del lavado de dinero. Entonces, la gestión de riesgo operativo para la prevención y detección del lavado de dinero es aplicable en todo el proceso desde la admisión, la originación y la conclusión de un crédito, ¿no? José, aquí hay una pregunta bien interesante sobre el caso que nos compartiste hoy. Es, buenos días, a nivel de la junta directiva, y esto de la junta directiva le preocupa a todo el mundo, ¿hubo algún tipo de concientización o capacitación para crear esa cultura de riesgo desde el más alto nivel? Qué buenas preguntas, ¿eh? Esta pregunta yo creo que para concientizar a la alta dirección, debemos de contar con datos observados, ¿no? En donde estamos viendo una mayor rotación del personal y es conocer por qué se están yendo, que es por fallos en la cultura. Dos, que estamos presentando más errores en la falta de riesgo operacional o más quejas tal vez dentro de las áreas. ¿Por qué? Por la falta, uno tal vez de conocimiento técnico de la persona y por lo tanto eso contribuye a que tú presentes a la alta dirección propuestas para que mitigues esos riesgos y, y se materialice en unos mejores resultados. La mejor concientización que le puedes presentar, entiendo, a la alta dirección es cuando estás observando realmente baja productividad y falta en los logros de los objetivos. Listo, y vamos con la última pregunta. ¿Cómo lograr una evaluación efectiva de los riesgos? ¿Cómo se sugiere la evaluación de la afectividad de los controles? Nos dice Enriqueta Turcios. Una mejor efectividad de la evaluación de los... ¿Sí? ¿Cómo se sugiere? Sí, ¿cómo lograr una evaluación efectiva de los riesgos? ¿Cómo se sugiere la evaluación de la afectividad de los controles? Ah, ok. También muy buena pregunta. Yo, ¿cómo lo he visto? Inicialmente, tú haces la identificación y evaluación de riesgos a través de una estimación, lo que crees que vas a perder. Cuando se materializa, es cuando realmente ves la efectividad de tu pronóstico. Esa es la efectividad. Pero no nada más cuando se materializa porque tú hiciste un pronóstico y decir, oye, yo voy a tener estos posibles impactos. También la efectividad de la identificación de riesgos es cuando tú en un periodo de tiempo de un año ves la materialización de los riesgos que tú ya habías reconocido y cuando no los reconociste. Nosotros en la institución tenemos al año por materialización de riesgos nuevos el 60%. ¿Qué quiere decir? Que el 40% sí los estamos identificando y analizando correctamente porque tengo la suficiencia para atender esa pérdida esperada y en 60% me falta todavía mejorar esa percepción. Así es como yo mi equipo y tu servidor estamos midiendo esa efectividad del riesgo operativo. Espero que sea utilidad. Muchas gracias, José Antonio. Vámonos con la última, ya la última de verdad, No, que claro. la acaban de enviar. Sí, sí, sí. Y siento que es
es importante. ¿Es indiferente hablar de riesgo operativo y riesgo operacional? Qué buena pregunta. Pues mira, es terminología, ¿no? Porque efectivamente se llama riesgo operacional porque integra tanto tecnológico y legal, ¿no? Y ya riesgo operativo es cuando es muy en específico. Es terminología, sí. Qué buena pregunta también. Muchas gracias, José Antonio. Ahora avancemos. Antonio, de nuevo agradecerte por toda esta información que nos has compartido a nuestros asistentes de este Pirani Summit. Gracias a ustedes nuevamente por la aceptación del tema. Espero que sea útil para el resto de los gestores y pues seguimos en contacto y cada 8 días ahí en la escuela de gestión que nos encanta. Vale, muchas gracias, José Antonio. Hasta luego.